¿Por qué no puedes perder peso? Esta es la solución definitiva, la explicación completa de lo que te está pasando, de lo que te está bloqueando, que te ha impedido perder peso en tus anteriores intentos o en el intento de ahora, y sobre todo, la solución definitiva de cómo desbloquear todo esto y poder perder peso por fin, con la ciencia más exacta, la ciencia más actualizada y la ciencia más eficientes. Sintetizado, porque yo sintetizo el conocimiento de los doctores más grandes del mundo, como el doctor Hamnadas, el Benjamin Bigman, la doctora Lembeck, muchos más. ¿Ok? Este mapa que ves acá, esta solución completa me ha llevado a sintetizar de estos doctores 7 días. 7 días de trabajo, de horas y horas, no solo con las imágenes, los conceptos y tal, de una forma para que lo puedas entender. Así que, pon mucha atención, esta es la solución definitiva, no necesitas buscar otro video más, después de este video ya vas a tener todo el plan completo, no pienses que te voy a dar el contar calorías, haz más ejercicio, no. Así que vamos directamente. Hay 3 cosas que están bloqueando que puedas perder peso. La primera es la hiperinsulinemia, la segunda es la desregulación dopamínica y la tercera es la disbiosis y grasa visceral. Vamos a entender primero qué es la hiperinsulinemia. Mira, muchas veces la gente cuando trata de perder peso baja, regula los niveles de glucosa. Esto es un gráfico donde ves la glucosa que está en niveles regulados. Previamente, el sobrepeso lo han creado por tener niveles crónicos altos de glucosa. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando intentan perder peso y no les funciona, es porque pueden tener los niveles de glucosa bien, o sea, que no estén con esos picos, sino estén estables, pero lo que no están viendo es que este es solamente el síntoma, la causa que la insulina está alta todo el tiempo. Por eso tienes niveles estables de glucosa. Porque la insulina, un paréntesis muy rápido, es la que regula estos niveles de glucosa. Porque la glucosa es el nombre científico del azúcar en sangre. Cada vez que comes carbohidratos, papa, Coca-Cola, arroz, dulces, postres, todo lo que sea carbohidratos, eso eleva tu glucosa, genera picos de glucosa, ¿ok? Y para que esta glucosa baje, necesitas producir insulina. Así que básicamente, tú estás viendo buenos niveles de glucosa, pero no estás viendo que gracias a los niveles de glucosa que están bajos es porque la insulina está alta, bajando esa glucosa todo el tiempo. Y cuando la insulina está alta, bloquea la fase de quema de grasa. No puedes entrar en un estado catabólico, que es un estado donde se pueda comer tu grasa, puedas perder peso. Estás todo el tiempo en un estado anabólico. ¿Y qué significa anabólico? En un estado de almacenar, construir. Y lo que estás haciendo es construir grasa corporal. Así que, ¿qué es la hiperinsulinemia? Un cuerpo en modo almacenamiento, que no puede entrar en una fase catabólica, en una fase de quemar grasa. ¿Por qué sucede? ¿Por qué ocurre esto? Mira, hay 3 cosas. La A es la toxicidad de la frecuencia. Puedes ver acá la toxicidad de la frecuencia. ¿Qué significa esto? Cuando tú comes 5 o 6 veces al día, cada comida hace un pico de glucosa. Por lo tanto, hace un pico de insulina para bajar esta glucosa. ¿No ven? Entonces, cada vez que tú estás comiendo, una vez, esto es todo el día. Fíjate, esto es todo el día. ¿Ya? Tú comes una, 2, 3, 4, 5, 6. Tu glucosa está todo el tiempo alto, porque estás comiendo 6 veces al día. Por lo tanto, tu insulina está todo el tiempo alto. Y eso ni siquiera tiene esas bajadas, está todo el tiempo alto, porque todo el tiempo estás comiendo. Por eso ocurre esto. Tienes una toxicidad de frecuencias. El páncreas nunca descansa. Estás comiendo 5 o 6 veces al día. Ahora, la parte B es la toxicidad de velocidad, o sea, pico vertical de azúcar, almidones, chorro masivo de insulina de emergencia. Mira, cuando tú tomas Coca-Cola, por ejemplo, que la Coca-Cola tiene mucha, mucha azúcar, comparado a una zanahoria o una manzana,
una manzana con una Coca-Cola, la Coca-Cola hace un pico más alto de glucosa, ¿ok? Crea un pico más alto de glucosa, la Coca-Cola. La manzana crea un pico igual de glucosa, o sea, pero más bajo que la Coca-Cola. ¿Qué es lo que quiero llegar? Que cuando tú comes combinado Coca-Cola, papas fritas, pan, manzana o manzana, yogur, plátano, creas un pico de glucosa. Es muy diferente tener un pico alto, un pico vertical de glucosa que un pico meramente más pequeño. Entonces, cuando tienes ese pico, que se refiere a toxicidad de velocidad, así como de rápido se sube, así como rápido tiene que bajar. Entonces, la insulina está todo el tiempo, por eso ocurre esto, está todo el tiempo arriba y entra en un estado bloqueado, donde las células, las endocrinas, o sea, las bloquea, está en una cárcel la insulina que no puede bajar. Mira, se queda estancado acá. Mira esto, se queda estancado acá, está bloqueado. Es como una cárcel. Esto, la doctora Voss lo llama esto una cárcel endocrina. Y en la parte C es que la inflamación celular por lípidos se refiere a que tus grasas que almacenan, o sea, tus células que almacenan estas grasas, tienen que multiplicarse para estar sanas, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tú consumes estos aceites que ahora, cómo cocinamos, cómo comemos a través, porque es muy común usar estos aceites vegetales de semilla, de girasol, de canola, de maíz. Y estos son aceites ultraprocesados, son aceites que nuestro cuerpo no reconoce como comida, lo ve como toxinas. Y mira, estos aceites de semilla le obligan a tu célula grasa a hacer hipertrofia, o sea, crecer en vez de multiplicarse y estar sana. Esto convierte en una célula inflamada, o sea, enferma y resistente a la insulina. Por ende, cuando pasa esto, tu cuerpo necesita más insulina aún para poder almacenar la glucosa, porque estos aceites le están obligando a que se enfermen y a que sean resistentes a la insulina, a tus células. O sea, los aceites vegetales de semilla, de canola, de maíz, enferman a tus células y no te dejan perder peso. Por eso ocurre. Ahora, ¿qué pasa biológicamente? Mira, cuando tú tienes la insulina elevada, bloqueas completamente que la hormona que se llama lipasa sensible a hormonas es una enzima, en realidad. ¿Qué hace esta enzima? HSL. Es una enzima que saca los triglicéridos de las células grasas, bloquea que estos triglicéridos salgan de tu célula y por ende no puedes quemar grasa. A la vez, tener la insulina elevada bloquea que las mitocondrias, por más que estos triglicéridos hayan logrado salir de tu célula, bloquea la entrada a la mitocondria para que se convierta en energía. Básicamente, ¿cómo puedes perder peso usando la grasa excesiva que tienes como energía? Ya no tus alimentos, ya no la torta. Cambia de restaurante. En vez de la torta, para que puedas vivir, para que tengas energía, ahora tu grasa. Tu grasa tiene que usarlo como energía para que puedas vivir, para que puedas perder peso. Cuando tú tienes la insulina elevada, bloqueas a las células para que no puedan liberar sus grasas. Esta enzima es la que permite que libere esas grasas y a la vez bloqueas. Dice, bueno, buena suerte. Aunque tenga la insulina alta, mis triglicéridos, las grasas de mis células han salido, están acá. Pero a la vez bloquea a la mitocondria, que esta es la que tiene que convertir esos ácidos grasos en energía. La mitocondria está en las células, en tus músculos, es lo que convierte la energía ATP. En otras palabras, en tanta, es la paradoja, en tanta abundancia de energía, tanta abundancia de combustible para que puedas vivir, por eso eres la obesidad, tienes
10.000, 100.000 calorías secuestradas y a la vez te sientes sin energía. Porque tienes la insulina elevada, todas estas calorías que tienes, todas estas grasas que tienes para vivir, para que sean energía, están secuestradas porque la insulina bloquea todo eso. Está bloqueado, bloqueado, bloqueado. Y ahora no tienes energía. Eso pasa biológicamente. Es la paradoja de tanta energía, pero a la vez sin energía. Es la paradoja, básicamente. Ahora, ¿cómo impacta esto en el problema? Que nunca vas a poder luchar contra el hambre. Si tú intentas contar calorías, no vas a poder, porque vas a estar luchando contra ti. Te va a provocar un cansancio, te va a provocar niebla mental y un metabolismo lento. Vas a estar perdiendo músculo y agua. Como tienes las células bloqueadas, no puedes recibir energía. Tu cerebro recibe una señal en el hipotálamo de que necesitamos energía, hay que sobrevivir. Tu cerebro, tu cuerpo siempre va a priorizar la supervivencia ante todo. Siempre la supervivencia. Quiero que entiendas esto porque es clave. Tu cerebro no está pensando en construir músculo, no está pensando en nada de eso, en digerir tus comidas. Tu cerebro está pensando en sobrevivir. Cuando tú digieres tus comidas, cuando las convierte en grasa, tu cerebro está diciendo, tenemos energía de reserva para luego, para el invierno, cuando no haya comida. Por eso, así ha evolucionado tu cuerpo, así está programado tu cerebro. Entonces, cuando la insulina bloquea toda tu energía, que no salga de tus células, que no salga de tu grasa, básicamente, que no puedas usar esa grasa de reserva, esa energía de reserva, y no estás comiendo, te va a dar un hambre voraz, un hambre incontrolable. Y no porque, como te dije, tengas falta de energía, sino porque no puedes acceder a esta energía. Tu cerebro está en alerta. Necesitamos comer, necesitamos energía. Hay que sobrevivir. En ese momento, no tienes hambre por gula. No tienes hambre porque sea real que te vayas a morir. Simplemente es fisiología. Tu cuerpo buscando sobrevivir. Es así de simple. Por eso no puedes confiar en contar calorías. El hambre siempre te va a ganar y vas a terminar comiendo porque vas a tener que luchar contra ti y al final vas a perder, entonces vas a tener el efecto rebote garantizado. Otra vez vas a comer, otra vez vas a subir la insulina y otra vez vas a bloquear el quemar peso y vas a estar ganando más grasa todo el tiempo. Ese es el bloqueo número 1. Vamos a ver el bloqueo número 2, que se llama disregulación dopaminérgica. Uy, esto quizás sea lo más innovador que vayas a ver. Esto quizás sea lo más, bueno, esa parte va a entrar muy wow en lo que vayas a aprender ahora. Mira, ¿qué es básicamente? La disregulación dopaminérgica se refiere a que tu cerebro regula el acá ves la balanza del placer y el dolor en el mismo lugar. Quiero que se me entienda esto porque esto es muy importante. Cuando yo lo he aprendido, he hecho un cambio total en mi vida. Quizás es lo más importante que te puedas quedar más allá de quitar peso. El cerebro procesa el placer y el dolor en el mismo lugar. Y imagínalo como una balanza. Cuando tú tienes sobrepeso, cuando tú tienes este estilo de vida moderno que muchos tienen, no solo muchos tienen, estamos rodeados de este estilo de vida. ¿Qué pasa? Que la balanza del dolor y el placer está desequilibrada. La homeostasis, que la homeostasis es el equilibrio que busca el cerebro, está desregulada. ¿Ok? Entonces, para compensar el placer, necesita tu cerebro poner dolor del otro lado de la balanza, porque lo que está buscando es la homeostasis, el equilibrio. Lo malo es que cuando trata de regular la balanza, trata de la homeostasis, pone demasiado peso. Entonces, no termina regulándolo, sino termina
inclinado hacia el lado del dolor. Eso es lo más conocido como la resaca, como el estrés. Después de tanto placer, al día siguiente tienes resaca, porque el cerebro está tratando de compensar con dolor, ¿ok? Entonces tú te sientes cansado, te sientes estresado, quieres comer y tal. Ahora, cuando tú pones un poquito de placer, la comida, tienes que regular eso con mucho dolor. Tu cerebro, ese es un estado patológico, un balance inclinado al dolor. Cuando tú tienes obesidad, tienes tanto peso en el dolor porque has puesto tanto placer acá, que ahora estás en un estado patológico, que tu balanza siempre se va a inclinar al dolor. Siempre vas a tener hambre, siempre vas a tener cansancio, siempre vas a tener estrés. ¿Por qué ocurre esto? Cuando nosotros, en el paleolítico, en nuestros ancestros, para conseguir dopamina era muy difícil. Ponte, era encontrar un árbol con mucha miel para encontrar azúcar. Por ejemplo, podía ser, no sé, frutas, un árbol de frutas, fructosa, azúcar, básicamente. Y tenía que cazar, tenías que hacer el esfuerzo de buscar, buscar, buscar. ¿Ok? Antes era así, todo el esfuerzo. Era un entorno de escasez. Dopamina, difícil. La dopamina era difícil. Ahora, hoy en día, hoy, la dopamina es barata. El entorno es de dopamina barata. Tenemos alimentos, redes sociales. A los alimentos me refiero a los alimentos procesados, comida chatarra, videojuegos, porno. Todo eso es una explosión de dopamina. Tu cerebro está dando constantemente de agresión por tanta dopamina. Eso significa agresión al equilibrio, a la homeostasis. Esto es placer, mucho placer. El equilibrio está roto, está roto. ¿Ves que va más allá de comer bien, comer mal, ser gordo, no ser gordo? Básicamente tu cerebro está en constante ataque por tanto placer. Y todavía ese placer es inmediato, no tienes que hacer un poco de esfuerzo. Estás sentado, abres, clic, clic, ya ves porno. Abres el refri, Coca-Cola, juegos, abres TikTok. O sea, no tienes que hacer nada de esfuerzo. Todo eso afecta a tu cerebro, aunque no lo creas. Y más adelante vas a ver cómo termina afectando más. Ahora, ¿qué pasa biológicamente? Acá está la balanza de la que te hablaba. Tu cuerpo, el cerebro, para compensar, para generar la homeostasis, tiene que poner dolor. Dolor. Y quiero que veas estas piedritas que la doctora Lembeck le llama gremlins, gremlins neuroquímicos. Esto es piedritas que tratan de crear este balance en la balanza. Mucho placer, dopamina artificial, es tanta que necesita el cerebro equilibrar con los gremlins. ¿Ok? No me quiero complicar con la explicación. ¿Qué pasa? Tu cerebro genera, tu cerebro lo que hace para protegerse de tanta dopamina, quita receptores D2, que estos receptores son los que tienes en tus neuronas que reciben la dopamina. Estos receptores son los encargados de que tú sientas placer por recibir la dopamina. Mira, como la dopamina llega y estos receptores lo reciben. Ahora, con tanta dopamina, tu cerebro, a manera de protegerse, quita estos receptores. Puedes ver acá. Entonces la dopamina ya no llega tanto. Necesitas más dopamina para generar más placer. Cuanto menos receptores tengas, necesitas más para sentir menos. Eso te ha debido pasar si fumas marihuana, si consumes algún tipo de droga. Al principio con poquito ya sientes mucho, pero después de tanto tiempo, necesitas más para poder sentir lo mismo. En los juegos también pasa esto, en TikTok, hasta en ver porno. Te quitan los receptores de dopamina y para sentir el mismo placer ahora necesitas más. Entonces, esta balanza necesita más placer acá y por lo tanto pone más gremlins acá, más peso acá y así con los años termina volviéndose un estado donde el peso aquí es demasiado.
es demasiado. Y tu estado natural va a ser ese estado patológico donde estás hacia el lado del dolor, no este. Tienes tan pocos receptores de dopamina que ahora un pollito simple con brócoli, con espinaca, te deprime. No sientes placer. Necesitas sí o sí azúcar porque tienes pocos receptores. Entonces, tienes tantos gremlins que ahora tu único alivio, por eso te dije, no es psicológico, no es tu disciplina, es que tienes esto pasando en tu cerebro que el azúcar es lo único que te alivia el dolor, no es gula. Esto es tan potente como la sed cuando, no sé si alguna vez has sentido sed intensa, es lo mismo esto. Así sed que no pare, que sí o sí necesites agua. Esto es lo mismo, que sí o sí necesitas azúcar, sí o sí necesitas ver porno, sí o sí necesitas, o sea, por eso esto que estoy tratando es de la doctora Lembeck. La doctora Lembeck es líder en la Universidad de Stanford contra las adicciones. Va más allá que eso, pero ese es un resumen. Y ella trata las adicciones desde el cerebro, entendiendo todo esto. Y esto es lo que mucha gente no conoce, este equilibrio, el dolor y el placer en el mismo lugar donde está el cerebro. Entonces, por eso, cuando tú tratas de moderarte un poquitito de Coca-Cola, un vasito, un, un- una donita, un poquitito, no pasa nada. El poquitito no pasa nada es una trampa, porque está durmiendo el gremlin, le pones un poquitito, ya tienes más, reactiva el dolor, no entiende del poquito, no entiende de moderación. Es una trampa, el poquito, es una trampa. Aquí está para que lo entiendas mejor. Los gremlins, el estado de dolor, urgencia fisiológica, sientes dolor, entonces el único alivio es el azúcar, grito de alivio de dolor, y el poquito vuelve a activar a los gremlins, reactiva el ciclo del dolor. El cerebro adicto no entiende de un poquito. El cerebro adicto no entiende de un poquito. No puedes moderarte con un adicto. Y la obesidad, el hambre que sientes, es adicción. Así como existe la adicción al alcohol, a la cocaína, a todas esas drogas, existe la adicción al azúcar y es la peor, es la más común. Te puedo decir que es una pandemia, porque las industrias ganan de eso. No solo las industrias de los ultraprocesados, las que te dan esa comida, no solo ellas, sino también las que luego te tienen que curar solamente el síntoma. Es una industria, es un imperio totalmente grande. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tercer bloqueo, la disbiosis y grasa visceral. ¿Qué es exactamente? Aquí hay una patología dual de la inflamación crónica, de algo que nadie se da cuenta, que es un bloqueo. Mira, hay dos tipos de grasa. Tienes la grasa subcutánea, que es la que sientes tus rollitos. Esa es la grasa subcutánea. Y también tienes grasa adentro, rodeando tus órganos. La grasa que tienes superficialmente que puedes tocar, esa es la subcutánea. No está rodeando a tus órganos. Lo que tienes que entender es que esta grasa visceral, la que está rodeando tus órganos, como puedes ver acá, está viva. Es un tumor metabólico. El doctor John, financiado con mucho dinero, ha logrado ver esto recientemente, que antes pensábamos que esta grasa visceral estaba ahí como fuente de energía, como te lo había dicho antes, pero ha visto que la grasa visceral es como un tumor, está viva, ¿ok? Ahora, la disbiosis, eso es la grasa visceral. Vamos a profundizar más. Ahora, la disbiosis patogénica, o sea, es un ecosistema hostil. Tu intestino, tu microbioma, necesita tener variedad de bacterias. Es como la selva, muchos animales, muchas plantas. Cuando tienes disbiosis patogénica, el ecosistema es hostil. Solamente tienes bacterias malas. Todas las bacterias buenas se han desplazado. Tienes muy pocas o incluso no tienes casi nada. Lo que está predominando en tu intestino, en tu microbioma, tu flora bacteriana,
son los patógenos, las bacterias malas. Acá hay una que se llama Firmicutes y esto se adueña de ti, se adueña de ti, de tu cerebro, de lo que comes, se adueña de ti. ¿Un tumor qué es? Un tumor es cuando agarra tus recursos, agarra la comida y lo usa para crecer, no para ti. Es lo mismo, esta grasa visceral lo usa para crecer, no para ti. Vamos a entender por qué ocurre esto. Mira, todo el origen de todas las enfermedades, de muchas y muchas cosas, es la dieta moderna. Hoy estoy hablando de cómo perder peso, pero si habláramos de todas las enfermedades que le pasa a la gente, siempre la raíz está en la dieta, en la glucosa, en la insulina. Nosotros existimos más de 2.5 millones de años. En esos 2.5 millones de años hemos evolucionado y nuestro cuerpo ha creado sus propias reglas. Había invierno, había caza para comer 1 o 2 veces al día. No cazábamos 5 o 6 veces al día. No había cazador tan bueno para que podamos comer 5 o 6 veces al día. Y en el invierno ayunábamos. Nuestro cuerpo usaba nuestra grasa en forma de energía. Por eso no moríamos. Es más, cuando usábamos nuestra grasa en forma de energía, si has visto mis otros videos, te explico cómo esa grasa se convierte en cetonas y las cetonas es la mejor fuente de combustible de energía para tu cerebro. No es la glucosa que lo que te han dicho. Entonces, a la vez, tu cuerpo te hacía más inteligente para volver a cazar y sobrevivir. ¿Entiendes? O sea, hay tus propias reglas. Y en esto, desde la comida procesada, desde la tecnología que te da dopamina instantánea, todo esto es de placer instantáneo, todo esto es súper nuevo, tú lo sabes. Si ponemos esos 2.5 millones de años en una línea de 1 kilómetro de toda nuestra existencia, 1 kilómetro toda nuestra existencia, todo esto, como llevamos viviendo ahora, son 10 milímetros, 1 milímetro. Es totalmente nuevo, nuestro cuerpo no comprende qué putas está pasando. Por eso se enferma, por eso te vuelves gordo, por eso eres flojo, no porque seas vos. No sabes quién eres vos, son tus bacterias controlándote, son los gremlins en tu cerebro pidiéndote esto, pidiéndote porno, juegos. No eres vos, estás secuestrado. Por eso es tan importante eliminar tu grasa, por eso es tan importante bajar de peso y comer bien, no solo para verte estéticamente bien, sí, estoy buenísimo, no soy gordo, tengo mandíbula, buenísimo, no, para evitar enfermedades, para vivir bien, para ser inteligente y para lograr tus metas. Porque ya no eres un esclavo de tus células, ya no eres un esclavo de los gremlins, ahora tú te controlas. Es el paso uno, es el paso uno si quieres crecer. Estás alimentando a las bacterias malas porque estas bacterias malas comen azúcar y a tus bacterias protectoras, las que realmente te hacen bien, te pueden volver feliz, todo, están hambrientas porque no le das fibra, que es lo que necesita. Esto se convierte en un círculo virtuoso, en un ciclo vicioso, donde esta agresión crónica todo el tiempo daña tu barrera intestinal, te crea más grasa visceral, tu hígado se vuelve graso, está sobrecargado y pierdes tu diversidad de bacterias buenas. Ahora vives con muchas bacterias patógenas y ahora son demasiado grandes. Esto también afecta por los antibióticos. Los antibióticos matan a tu flora de las bacterias buenas y hasta tienen un efecto permanente. Los antibióticos no son buenos. Está bien, curan enfermedades, pero no puedes ir al médico por un dolor leve o por esta ansiedad que estás sintiendo que te receta antibióticos sin entender la raíz, sin entender la causa, solo viendo el síntoma y estar dañando más aún tu flora bacteriana, la diversidad de tus bacterias. Esto es un error completamente. Luego también exceso de higiene. Básicamente somos un microorganismo, una bacteria viviente.
Necesitamos que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune aprenda a diferenciar estas bacterias. Necesitamos que trabajen, necesitamos biodiversidad y no comer alimentos fermentados, pérdida de socios evolutivos. Todo eso gracias a esto, a los antibióticos y al desconocimiento. Nunca nos han enseñado esto, nunca. Yo he tenido que pasar por esto, por todo esto, para poder solucionarlo. Yo he sido gordo, he sido adicto al azúcar, he sido adicto a los videojuegos, he sido adicto a TikTok, a tener que tener ese estímulo todo el tiempo, a estresarme porque no tenía la disciplina para hacer lo que sé que tenía que hacer. Sé que tengo que hacer para tener éxito, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque soy un esclavo de todo esto. Y es muy estresante pensar que es tu culpa, pensar que eres vos, que eres el indisciplinado. No, viejo. Es por tu puta fisiología, tu biología. No es psicológico. No es motivacional, no. ¿Qué pasa biológicamente? Tu grasa está viva, tu grasa visceral, que está rodeando tus órganos. ¿Lo ven? Entonces, esto libera citoquinas, que son unas proteínas, pero lo libera de una forma que se parecen a las toxinas que viajan por tu nervio, por tu vena porta y pasan directamente al hígado. ¿Qué pasa cuando pasan al hígado? Te crea resistencia a la insulina. Resistencia hepática, eso es resistencia al hígado, a la insulina. Por lo tanto, se convierte en un círculo porque la grasa visceral te da resistencia a la insulina. Si no sabes qué es la resistencia a la insulina, a ver, hemos hablado de que cuando tienes la glucosa alta necesitas insulina para bajar esa glucosa. Al inicio necesitas muy poquito, por ahí ponte. Cuando tienes resistencia a la insulina, tus células ya no responden a la insulina. Ahora, para bajar este poquito de glucosa, necesitas mucha insulina. Eso es resistencia a la insulina. Y tu grasa visceral, no queremos tener mucha insulina. No es bueno tener insulina alta todo el tiempo. Tu grasa visceral te crea resistencia a la insulina. Y más aún, como está viva, aparte libera estas citoquinas que crean más resistencia a la insulina, específicamente en el hígado, porque viaja por esta vena porta. Es un tumor viviente, la grasa visceral. No es buena, porque es un generador de citoquinas y a la vez algo que tal vez has visto en mis otros videos, por eso es tan importante que veas en mis otros videos, secuestran tu testosterona. Esta grasa tiene una enzima llamada aromatasa. Esa aromatasa agarra tu testosterona, bueno, eres hombre, buenísimo, la convierte en estrógenos. Ahora eres mujer. Ahora tienes menos agresividad, menos confianza, tienes senos. Es difícil quemar grasa, es difícil ganar músculo, muchas cosas más que te da la testosterona y es importante como hombre. Es la hormona principal del hombre, la testosterona. O sea, aparte de estas citoquinas que te estoy hablando para perder peso, podemos hablar de tu testosterona, de tu agresión, de tu relevancia como hombre, de tu fuerza. Es un tumor la grasa visceral. No es como la subcutánea, que la subcutánea es reserva de energía. Así que la parte de la barrera intestinal pasa que como rompe, vamos a reducir esto un poco. Ok, te he dicho que se rompe tu intestino, la barrera intestinal. ¿Qué pasa? Que tú tienes bacterias, esta es una bacteria, ponte, es una bacteria mala que se alimenta a través del azúcar, pero cuando se muere, deja restos. Es un cadáver de esta bacteria mala, ¿ok? Estos restos de la bacteria mala normalmente siempre te pasa. Es normal porque tú lo eliminas a través de las heces, de cuando vas al baño lo eliminas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se rompe tu barrera intestinal? Estos cadáveres de estas bacterias que se llaman lipopolisacáridos, o sea, el cadáver de las bacterias malas se llaman lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos pasan a tu torrente sanguíneo gracias a que la barrera intestinal se ha roto por mucho azúcar, por mucho alcohol, por mucho gluten, por mucho pan, por mucho carbohidrato. Entonces, ahora han pasado tu torrente sanguíneo y eso es un ataque inflamatorio.
tu sistema inmune se activa, ¿ok? Tu sistema inmune detecta, hay toxinas en la sangre, hay que limpiar, hay que cuidarse. Y el sistema inmune, esto sería otro tema. Cuando tu sistema inmune está atacando todo el tiempo, tienes inflamación crónica, esto es otro tema. Pero ¿qué pasa? A través del nervio vago, estas células, como se alimentan de azúcar, tienen hambre, quieren crecer más, necesitan helado, necesitan tortas, entonces a través de ese nervio bajo, de este nervio vago, se agregan químicos y te piden azúcar, antojos específicos. Entonces, no es que vos tengas hambre, no es que después de comer 2 horas después tengas que comer más, no, son tus bacterias, viejo. Si sientes hambre después de comer o sientes cansancio, es porque tu glucosa ha bajado y tus bacterias están pidiendo más, más, más comida. No eres vos. No eres vos. A través del nervio vago pasa eso. ¿Cómo impacta en el problema? Primero, la resistencia a la pérdida de peso puede pasar también por esta inflamación crónica. El sistema inmune es costoso energéticamente. Que trabaje el sistema inmune, que esté eliminando toxinas, esté trabajando, cuidándote todo el tiempo, es costoso energéticamente. Así que dice, hay prioridad. Necesitamos retener recursos, no quemar las reservas porque el sistema inmune es costoso. Así que hay que guardar los recursos. El hipotálamo. Las citoquinas ya no solo pasan a tu hígado, ahora están llegando a tu cerebro. Y esto crea inflamación en el hipotálamo, en tu cerebro. Mira mis otros videos sobre cómo ser más inteligente. Ahí no solo te digo cómo ser más inteligente, sino otras señales que están bloqueando tu inteligencia si quieres profundizar en lo del cerebro. Ahí es otro tema mucho más grande. Pero si te interesa del cerebro, porque también el cerebro tiene su propio sistema inmune, tiene sus propias defensas, tiene su propia forma de trabajar, su propia energía para que tú seas más inteligente. Si quieres ver eso, hay un video ahí, cómo ser más inteligente o por qué no te puedes concentrar. Pero en este video, cuando tienes citoquinas inflamatorias, muy brevemente, muy superficialmente, al hipotálamo lo inflama y la grasa libera esta hormona o enzima, no me acuerdo qué es, que se llama leptina. La cosa es que esta leptina le dice a tu cerebro, al hipotálamo, que estás lleno, estás saciado, ya he comido. Estas citoquinas inflaman al hipotálamo, el hipotálamo está apagado, ya no recibe la saciedad. Tienes mucha grasa, mucha leptina para decirle a tu hipotálamo que ya está lleno. Pero como está, por estas citoquinas inflamadas, citoquinas inflamadas, ya no se puede llenar, ya no te sientes saciado y cada vez necesitas más. Fallo mitocondrial. La mitocondria ya no puede oxidar las grasas. Esto es un problema real, este es un problema muy, muy, muy fuerte. O sea que no puedes usar tu grasa en forma de energía. Se arruina tu mitocondria. Las mitocondrias muchas veces se arruinan por esta mala dieta. Y es más, tu sistema inmune, muchas cosas, o sea, están bloqueadas y al final terminan generando tumores que poco a poco van creciendo con el tiempo. Que como tu sistema inmune está ocupado, está en una inflamación crónica, no los ataca, no los ve y los deja crecer. Y como tu hipotálamo te dice, no estoy lleno, todo el tiempo te hace comer y todo el tiempo dejas crecer más ese tumor. Y esas mitocondrias al final nunca se limpian. Son dañinas al final. Ahí entran problemas como la enfermedad que empieza con C, que literalmente empieza por la dieta, no es genética. ¿Ok? Así que eso de la mitocondria es muy importante, es la célula, ya no oxida las grasas. Y ahora necesitas sí o sí azúcar para tener energía. Sí o sí necesitas azúcar para tener energía. O sea que fallo mitocondrial, fatiga. Estos son los 3 bloqueos que te impiden bajar de peso. Y si te das cuenta, tú lo estás viviendo. No tengo ni la menor duda de que si tienes grasa visceral, si tienes obesidad, papada, malos hábitos, te da cansancio después de comer, sientes indisciplina a veces y te culpas, o sea, es porque tienes estos 3 bloqueos. No tengo duda. Así que vamos a pasar
a la solución definitiva dividida en 3 pasos: paso uno, paso 2 y paso 3. El paso uno es la rehabilitación metabólica. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Dejar de ser un glucómano, o sea, dependiente del azúcar, que no puede quemar grasa, que solo quiere azúcar, a una transición de un lipolítico, un humano que quema grasa eficientemente, puede ser inteligente y no depende de sus bacterias. Esta transición dura 2 a 4 semanas, dependiendo de la resistencia a la insulina que tengas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el fundamento de la ley de la inversión hormonal? Mira, lo que quiero decir es que como antes, nuestros ancestros, para poder generar esos picos de insulina, necesitaban azúcar, necesitaban fruta y miel o lo que sea que era dulce en esos tiempos, ¿ok? Obviamente no habían postres, no habían tortas. ¿Qué pasa? Que ese dulce no lo encontraban todos los días y tenían que hacer un esfuerzo previo. Entonces, la insulina se liberaba pocas veces. Hoy en día tenemos la insulina todo el tiempo alta. Antes era raro que la insulina crea un pico. Y entonces la insulina era buena en esos tiempos, porque cuando creaba un pico, te creaba grasa y eso era almacenamiento, reserva de energía para sobrevivir en el invierno. Oye, estamos hablando de cómo vas a perder grasa, ya hemos entendido los bloqueos. El paso número uno es que vamos a hacer ayuno para bajar la insulina y acá es muy importante que entiendas que la regla de oro es no picar, porque picar corta el ayuno y segrega insulina. Así que no picamos porque esto detiene la quema de grasa. Ahora, ¿cuál es la estrategia? El objetivo es tener ventanas de comida. Vamos a empezar con un ayuno de 12 horas. Te estoy hablando de los pasos que tienes que seguir para perder peso. Lo primero es el paso 1, hacer un ayuno de 12 horas. Progresando cada 3 días vas a aumentar una hora de ayuno. Mauricio, ya sé que tengo que hacer ayuno, ya sé que tengo que hacer 12 horas e ir progresando cada 3 días, aumentando una hora el ayuno hasta llegar a un ayuno de 16 horas. Entiendo eso. Dime por favor específicamente cuál es el plan para hacer el ayuno. Mira, la regla número uno, como te dije, es no picotear, porque el picoteo va a tener la insulina alta todo el tiempo. Vas a poder comer en tu ventana de comida, o sea, en esas 12 horas que vas a poder comer solo 2 comidas, ¿ok? Lo ideal es que solo comas 2 veces, como lo hacían nuestros ancestros. Así que vas a tener esa elevada de insulina, pero en el tiempo que no vayas comiendo va a volver a bajar y vas a tener la quema de grasa activa. En esta parte no vas a quemar grasa, pero ya vas a estar comiendo. Ahora, 2 comidas, ¿no ven? ¿Cuál es la 2? La segunda, cuando comas, tienes que saciarte. Tienes que saciarte. ¿Cómo te vas a saciar? Primero, con proteína, mucha proteína. La proteína es la que principalmente le dice a tu cerebro que ya estás lleno, ya estás saciado. Grasas saludables es muy importante para que te sientas saciado y la fibra, los vegetales. Y mira, acá hay un ejemplo muy rápido. En un día, por ejemplo, puedes dividir tu comida al mediodía, digamos en el almuerzo va a ser tu desayuno, vas a romper el ayuno y en la noche, digamos, a las 8 de la noche vas a cenar. Entonces, esas van a ser tus 2 comidas y durante todo este tiempo vas a estar en ayuno donde tu cuerpo va a poder usar la glucosa y luego el glucógeno y luego tus grasas. Esto es el plan del paso uno, de la regla número uno que es importante que entiendas. Pero también hay una regla número 2. Mira, si vas a comer carbohidratos, tienes que vestirlos. Yo entiendo que al inicio va a ser muy difícil que dejes los carbohidratos, así que por eso está esta regla número 2. Esto es ciencia de verdad, funcional, eficiente. Que te quite los carbohidratos de una no es un buen plan. Tiene que ser progresivamente. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer progresivamente y de la manera correcta? Es entendiendo tu situación correcta, específica, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, en qué punto estás, cuánto pesas, cuánta glucosa tienes, cuánta insulina tienes. Todo eso ya es algo más personalizado que no lo puedo hacer en un video y mis clientes reciben ese seguimiento personalizado, ese plan personalizado. Así que no puedo hacerte algo personalizado, pero te voy a ayudar dándote esta regla número 2. Mira.
Si vas a comer carbohidratos, tienes que vestirlos. Cuando un carbohidrato pasa desnudo, digamos un azúcar, pasa a tu intestino y te genera un pico de glucosa. Me iba a complicar por lo que tienes acá, los ácidos, pero básicamente generas un pico de glucosa y por lo tanto un pico de insulina. La absorción es violenta y el vaciado gástrico es rápido, ¿ok? En pocas palabras, ¿qué pasa? La solución, la regla número 2, es que cuando comas tus carbohidratos, los vistas con vegetales. Primero, sobre todo, la fibra es lo más importante. Primero tu fibra, luego las grasas, la proteína y recién vas a poder comer tus carbohidratos. Si ves acá, mira, acá hay una explicación. Acá he añadido una cosa más. La fibra, primero, es el portero, que crea una mucosa, o sea, crea una malla viscosa que reduce la absorción. Mientras más lento la absorción, menos picos de glucosa, menos picos de insulina. El número 2, lo que vas a comer segundo son las proteínas y las grasas. Esto es el freno, ¿ok? Ralentiza el vaciado gástrico, o sea, más lento, mejor, menos picos. Y por tercero, por final, por último, comemos los carbohidratos. Estos tienen que ser como el postre, ¿ok? Entonces, la digestión es más lenta. O sea, tú puedes comer la misma comida y comiéndolo desordenado, sin seguir este protocolo, pues vas a tener este pico que te va a hacer engordar, pero comiendo lo mismo, si sigues este protocolo comiendo lo mismo, vas a tener menos almacenamiento de grasa. El pico se reduce en un 40% incluso, o sea, ¿te das cuenta? Como te digo, no entiendo tu caso personalizadamente, pero este es un tip que te va a ayudar, esta es una regla que te va a ayudar, ya veas. Básicamente esto es lo que ya te expliqué. Y los carbohidratos no te sacian, no te sacian, te da más hambre incluso. Entonces, si queremos saciedad, tenemos que comer suficientemente bien proteína, fibra y tal. A ver, te voy a mostrar acá más rápido. ¿Cuál es el plan? El protocolo es que comas de 30 a 40 gramos proteína de animal biodisponible. O sea, esto te va a dar saciedad real, 30 a 40 gramos en cada comida. ¿Ok? Ahora, ok, simplemente mira esta imagen. Puedes ver ese plato con mucha proteína, 30 a 40 gramos de proteína. Y lo único que tienes que entender es que para saciarte, para no tener esa necesidad de picotear, o sea, de picar durante el día, de que se te caiga la energía, come bien. 30 gramos de proteína, eso te va a dar saciedad y vas a tener un balance energético. No se te va a caer la energía y vas a tener momentos, gracias al ayuno, donde estés quemando grasa. Esa es la regla, esa es la regla número 3 básicamente. No va más allá que la saciedad, comer bien, comer como en este plato. Y si vas a comer carbohidratos, que sean como el postre, como acá, como te dije acá, que haya esta malla que ralentice todo el vaciado gástrico. O sea, esas son las reglas. Y obviamente no picotear. Ahora, ese es el paso uno. Puede haber preguntas técnicas que se te surjan, por ejemplo, por el ayuno. Em, ¿El café corta el ayuno? Mira, para responderte esa pregunta es muy simple. El café negro, el negro y el té verde no tienen calorías, obviamente si no es con azúcar. Entonces, la quema de grasa sigue encendida, incluso levemente acelera la autofagia. ¿Ok? Así que cuando tú le añades leche, crema, azúcar, esas son calorías. Y el veredicto, la regla es clara. Caloría cero significa cero. Corta el ayuno inmediatamente. ¿Puedo comer fruta entre las comidas? No, porque la fruta es fructosa. Como te dije, la regla número uno, cada caloría reinicia el reloj. Así que si vas a comer fruta, que sea tu postre, vestida con la proteína y la fibra de tu cena, o sea, de tu comida principal. Puede surgirte otra pregunta, ¿cómo sé si estoy en silencio insulínico, si estoy haciendo bien las cosas? Y básicamente la doctora Voss te dice que el cuerpo te habla. Ya no tienes niebla mental, ahora tienes claridad mental. No estás con niebla, puedes concentrarte mejor y el hambre es más estable. No necesitas comer todo el tiempo, eso significa que estás avanzando
Puedes medir con un glucómetro la glucosa o las cetonas y vas a ver que el número está bajando, eso es bueno. Pero va más allá que eso. Esta claridad no la vas a sentir a la semana 1, la semana 4, no. La vas a sentir a la semana número 5, por decirte, la semana al inicio no, básicamente no es esto algo mágico que lo vas a sentir de la noche a la mañana. Así que ese ha sido el paso número 1. Ahora vamos con el paso número 2. El paso número 2 es bastante intuitivo sobre qué se va a tratar. El reseteo dopaminérgico. Básicamente el objetivo es que estos receptores de dopamina se regeneren. Volvamos a tener varios receptores de dopamina y que pasemos de no disfrutar un café, un pollito con brócoli, a poder disfrutarlo, a tener esa libertad y no estar como esclavos básicamente de dopamina artificial para poder sentirnos y aliviarnos ese dolor. Tratamos la obesidad como una adicción neurobiológica. Quiero que tomes bien serio esto. Es la parte más innovadora, por decírtelo, es la parte más, sí, es la parte más innovadora de todos estos 3 pasos. El fundamento es la neuroadaptación. Y quiero que entiendas que, ¿por qué un poquito no funcionan? Básicamente tenemos receptores dopaminérgicos, ¿verdad? Si me has estado tomando atención, ¿por qué un poquito no funciona? Tal vez te he hecho un tic. Y es que estamos tratando la obesidad como una adicción neurobiológica. Lo que nosotros queremos es estar en un estado normal, en un equilibrio, en que esta balanza se equilibre. Y con un poquito falla todo. Así que tenemos que hacer un reseteo duro. Hay que regenerar estos receptores de dopamina. Y el poquito es un mito. Ese es el fundamento que vamos a usar para este paso 2. Así que toma mucha, pero mucha atención. Como este proceso va a durar 4 semanas, porque este es el tiempo clínico estándar para la regeneración de receptores D2, que son los receptores para dopamina. Un tiempo de 4 semanas. Ahora, la fase es la fase A y la fase B. La fase A es la detoxificación. Esta dura 1 a 2 semanas, ¿ok? Y es el valle del dolor. Quiero que veas que al eliminar el azúcar, al eliminar los procesados, todo esto, como ves, azúcar, endulcorantes, harina, redes sociales, alcohol, porque obviamente las redes sociales, el TikTok, Netflix, porno, juegos, generan dopamina, generan placer, entonces desregula la balanza del dolor y placer. Así que si eliminamos todo esto, vas a entrar a un valle del dolor. ¿Y qué es lo que vas a sentir en este valle del dolor? Primero, vas a sentir mucho dolor. Tus bacterias, los gremlins, tus bacterias, todos tus hábitos te van a decir, quiero azúcar, dame TikTok, dame porno, dame juegos, todo, quiero dopamina. No estás enfermo, estás sanando. Son los gremlins, las bacterias, gritando por su aliento. Este es el valle del dolor al que te vas a enfrentar y te estás dirigiendo hacia la sanación. Así que ya sabes, los síntomas son mucho dolor porque les vas a quitar su aliento a estos gremlins, vas a estar bajando ese peso del lado del dolor y si cedes, si estás acá y cedes, vas a volver a estar desde el inicio. Por eso es muy importante que cumplas con esto. Y más adelante te voy a dar herramientas para que puedas con esto. Así que la explicación básicamente no estás enfermo, son síntomas normales que te van a llevar a la salvación. ¿Ok? Así que en la semana 3 y 4 tu cerebro ya ha vuelto a regenerar esos receptores de dopamina. Han vuelto a crecer. Ahora el placer es más natural. La manzana, un café, algo simple, te genera placer. No necesitas fuerza de voluntad. Tus receptores de estar escasos ahora se han regulado. Esa es la transición al amanecer neuroquímico. Y se ve muy simple, porque ahora tu cerebro se, es sensible, menos estímulo para más placer. Ahora puedes ser más disciplinado, ahora puedes concentrarte más. Y se ve muy simple, pero realmente estar en este punto, yo lo he estado
es muy, muy, muy complicado, así que requiere mucha disciplina estar ahí. Así que por eso te voy a dar herramientas tácticas de cómo sobrevivir al reseteo. El cerebro adicto es más listo que tú, no confías en tu voluntad, confía en tus barreras físicas. Por ejemplo, si te antojas galletas, no compres galletas. Crea esa barrera física, que no haya galletas en tu casa, solo ten alimento saludable. El cerebro adicto es más listo que tú. No confíes en tu voluntad, confía en barreras físicas. Al bloquear la ventana de tiempo de uso permitido en tu celular, te estás ayudando a ti a no caer porque tu fuerza de voluntad va a fallar. Así que bloquea en este horario de tiempo y úsalo en este horario de tiempo. Confiar en tu fuerza de voluntad va a fallar. Usa barreras físicas. Y por último, haz un diagnóstico interno cada vez que tengas un antojo. Por ejemplo, si sientes antojo, es porque estoy enojado, es porque estoy solo o simplemente es porque estoy cansado. El hambre que tengo. 10% va a ser un hambre real, porque realmente tienes hambre. Un 10%, pero el 90% va a ser una emoción pidiendo dopamina. Y tú cuando lo sientas te vas a dar cuenta. Estoy aburrido, estoy cansado, simplemente estoy enojado. Ahora, vamos a pasar a la táctica, a la técnica más avanzada para esto y la que más me ha funcionado a mí y la que hice antes de hacer este video. Por ejemplo, quiero que entiendas el concepto. El dolor, frío o esfuerzo presiona la balanza hacia el lado negativo. Cuando el estímulo cesa, el cerebro rebota hacia el lado del placer para compensar, liberando dopamina y endorfinas que duran horas. ¿Cuál es la herramienta aquí? Date una ducha fría. La ducha fría crea un dolor de esfuerzo, ¿ok? Entonces, unos 2 a 3 minutos de presión negativa de agua fría te va a dar dopamina que va a durarte 3 horas. Va a presionar hacia el lado del dolor y te va a dar hacia el lado del placer una dopamina real. Un proceso homeostático que te va a aumentar la concentración, te va a liberar dopamina real y va a durar 3 horas. Esto te va a quitar la ansiedad de hambre, esto te va a quitar la ansiedad de muchas cosas. Esa es la primera, una ducha de agua fría es la que tomé antes de hacer este video. Una ducha con agua helada muy buena para recuperar tu concentración. Ahora, otra, mucho esfuerzo. El esfuerzo crea ese dolor, esa presión negativa y te genera dopamina real. Así que hacer esfuerzo, ejercicio de fuerza, básicamente ejercicio de esfuerzo, te va a dar otra vez un rebote compensatorio liberando dopamina más endorfinas que duran horas. Vas a tener placer sostenido, un proceso homeostático. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuál es el uso clínico? Matar el antojo con el dolor. Sientes antojo de comer, de ver TikToks, de una torta, primero agarras esas 30 sentadillas. Esta presión negativa te va a segregar dopamina real y el antojo se va a eliminar. Puedes hacer sentadillas o puedes meter tu agua en agua helada, tu cara en agua helada. El mecanismo compensación homeostática. Esa es dopamina real, esfuerzo real. Y por último, la tercera herramienta está reservada para mis clientes, porque esta herramienta, aparte de ser la más eficiente, bueno, todas son eficientes, es más personalizada, en base a tus objetivos, a los problemas que tienes, a lo que quieres llegar, a lo que quieres solucionar, y en base a lo que te gusta, a lo que no, y a lo que puedes adaptar, a lo que es sostenible para ti y a lo que no es sostenible. Te pregunto algo, ¿cuál es el problema que estás teniendo? En este momento lo estás pensando, piénsalo un rato. Ok, lo tienes, lo sabes, pero yo no lo sé. Todo esto que te he mostrado no lo puedo adaptar para ti, porque no lo sé. Ahora piensa en tu solución, en la solución, en lo que quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres llegar? ¿Cómo quieres verte? Piénsalo. Ok, esa solución puede ser ese problema y esa solución tiene que tener un puente para llegar a esa solución, a lo que tú quieres. Yo no lo sé. En un video no podemos saber. Por eso, cuando tengo mis clientes, yo sé en base a qué problema tienen, qué hay que solucionar y a qué hay que llegar, cómo hay que moldear este puente.
Y una de esas herramientas que usamos para eso, solo las dejo para mis clientes. Más rápido, más eficiente y funciona mejor. Así que esa lo voy a reservar para ellos, pero lo que te estoy dando ya es funcional. Yo uso todo el tiempo la segunda. La explicación para un niño de 10 años, para que me entiendas este paso 2 que ya lo hemos terminado. El monstruo del azúcar antes era chiquitito, era lindo, ¿no? No te molestaba, no gritaba. Pero con el tiempo, cuando tú le has dado mucho azúcar, muchos estímulos, este monstruo ha crecido y ahora grita más fuerte, te genera ansiedad, te genera mal humor, te genera estrés más fuerte, te pide dulce, te golpea más fuerte. Si tú le das un poquito, crece más, ¿ok? Por eso no sirve darle un poquito. Y ahora el monstruo lo tenemos muy grande. ¿Cuál es la solución del paso 2? Dejar de alimentarlo. Pasar ese valle del dolor, este te va a gritar, le baldeas con agua fría, haces las duchas frías que están en las herramientas y lo vas a callar. Le vas a callar con el agua fría con esfuerzo para que no te esté molestando, que no te esté doliendo mucho. Y con el tiempo se va a ir encogiendo y vas a tener libertad. Vas a volver a tener disciplina, vas a volver a controlarte, vas a volver a ser tú y vas a tener un peso controlado, una estética, más allá de la estética, ¿no? Salud. Preguntas que te pueden surgir. ¿Puedo usar edulcorantes artificiales, stevia, aspartamo, dulce en el reseteo? No. ¿Qué hago si recaigo un día? Esto es muy importante porque, como te dije, no eres mi cliente, no puedo entenderte bien, no puedo acompañarte, pero en este video te quiero ayudar. Por eso te estoy compartiendo lo máximo posible que puedo. Entonces, si vas a caer, que sí va a pasar, tienes que entender que primero no caigas en un sentimiento de culpa constante, en un círculo de ansiedad o estrés muy fuerte, porque eso te va a hacer consumir más, te va a dar una peor resaca de dopamina al siguiente y va a crear un ciclo. Así que sé consciente, no te culpes, estas cosas pasan. ¿Qué vas a hacer en este día de recaída? Vas a esperar al día siguiente sin vergüenza, sin culpa, entendiendo que al día siguiente lo vas a solucionar de esta manera. Te vas a entrar a una ducha con frío, con agua fría. Vas a aguantarte por pasar esto en el día uno. Ok. Y vas a aplicar agresivamente el ejercicio y el agua fría. Esto va a darte un equilibrio rápido en la balanza del proceso homeostático, el homeostasis. Básicamente, en pocas palabras, no te sientas culpable o que hayas fallado el día uno, mantente tranquilo y prepárate para el día 2. ¿Para qué? Para ducharte con agua fría, muy fría y hacer mucho ejercicio. Esto tiene que aplicarse agresivamente porque has fallado. Si quieres tener un cambio, tienes que hacerlo bien. No puedes pedirme algo fácil, tiene que ser con esfuerzo. Las cosas buenas vienen con esfuerzo. Si quieres algo fácil, algo que te haga de la noche a la mañana, primero que no existe. Y segundo, que si encuentras algo, o va a ser una estafa, vas a perder tiempo o vas a empeorar la causa, la raíz. Muchas cosas empeoran la causa, la raíz. Como por ejemplo, en el anterior video que hablé de la testosterona. El problema era déficit de testosterona. Entonces, si inyecto más testosterona, eso se va a solucionar el problema. Y en realidad empeoraba más el problema. Eso está en el video de cómo eliminar la grasa del pecho o ginecomastia o pseudo ginecomastia. Ahora, el paso número 3, poder controlar en modo cazador, donde tengamos agresión metabólica y eliminemos la grasa, o sea, tenemos un estrés saludable, que nosotros podamos controlar el estar en un modo constructor, donde podamos recuperar, donde podamos tener una recuperación profunda y podamos construir músculo a la vez. O sea, nuestro cuerpo se recupere. Podemos tener el control, básicamente. ¿Cuándo quiero estar eliminando grasa? ¿Cuándo quiero estar recuperándome? ¿Cómo tengo que eliminar la grasa visceral, la grasa de adentro? Porque escúchame bien, la grasa visceral no se quema yendo al gimnasio, simplemente entrenar y trotar. La grasa visceral, estamos hablando de la grasa visceral, no de la grasa subcutánea, la grasa que está viva. Esa no se quema yendo al gimnasio, no se quema simplemente trotando, se quema con miedo. Y, y bueno, está reservado para mis clientes. Quiero recordarte que tienes dos opciones. Aplicar este video que te va a servir es funcional y a la vez es lento porque no tienes acompañamiento real. Puede que falle más veces porque no tienes compromiso real. En un video tú y yo no podemos crear compromiso. No podemos crear compromiso. Hoy día puedes estar súper. ¿Cuántas veces te ha pasado de que estás súper motivado, pero al día 3
se va la motivación y falla, porque es motivación. La motivación no sirve porque es un deseo simplemente fugaz que se va. Tampoco tienes ajustes personalizados, todo lo necesario en base a lo que tú quieras, en base a lo que se pueda hacer sostenible y no. Y si eliges esto, realmente te va a funcionar. Realmente lo que te he entregado aquí es ciencia que funciona, ciencia actualizada y desde la raíz, desde la causa, no desde el síntoma. Todo esto que te he entregado, un trabajo arduo de 7 días, te va a funcionar. Así que si eliges ese camino, que quieres hacerlo por tu parte, realmente te lo recomiendo. A que no hagas nada, realmente te lo recomiendo. Te va a funcionar, todo esto te va a funcionar. Y también tienes el paso número 2. Acuérdate que todo esto es en base a conocimiento sintetizado, solución sintetizada de los doctores más grandes del mundo. El doctor Benjamin Bigman, Joe Dispenza, el doctor Gamnad, la doctora Bo. Ciencia que funciona. Ciencia de primer nivel. Que tienes el paso número 2, que es la consultoría 1-1. Convertirte en mi cliente, que es más rápido en lograr resultados, más eficiente por ser personalizado, además de conocer tu situación real a detalle. Protocolos por fase para tu situación específica, un puente, una solución por fase adaptado a tu situación específica, con lo que te gusta, con lo que no, con lo que es sostenible, con lo que no, con lo que puedes, con lo que no. Obviamente hay que poner el esfuerzo, hay que poner el trabajo. No pienses que esto es de la noche a la mañana. Es más, si piensas que es de la noche a la mañana, no te va a servir ni uno ni el otro. Pero sí se puede hacer, sí se puede lograr. No es un proceso de 3 meses, 3 meses donde haces esfuerzo y luego vives. El retorno de inversión, el ROI, es el más grande. Además que tienes un protocolo de estilo de vida. Después de los 3 meses de adaptación, o sea, de la recuperación, necesitas un protocolo de estilo de vida, algo que ahora sea sostenible, ahora que puedas llevar después de todo el esfuerzo que has hecho, ahora necesitas, ya que has resuelto el problema, ya que estás donde quieres estar, ahora necesitas algo sostenible. Por eso hay un protocolo de estilo de vida adaptado a lo que te gusta, a lo que no, a lo que deseas, a lo que quieres mantener, a lo que quieres llegar, todo es adaptado a ti. Porque ahora voy a conocer específicamente tu situación actual y deseada. Acceso a conocimiento e intervención del primer nivel. Todos estos doctores, más conocimiento, como te dije. Vas a entender el paso 3, cómo eliminar la grasa visceral con el método real, cómo controlar. Vas a entender más herramientas y mucho más acompañamiento. No solo de pérdida de peso, sino más profundo. Y como dijo, todo el tiempo, sintetizado de los doctores y científicos más grandes del mundo en Estados Unidos. Así que si eliges la opción 2, que es la más rápida y donde sí creas un compromiso, donde es inevitable no llegar al resultado, inevitable, tienes un link en la descripción para agendar. Como te dije, afectar en todas las áreas de tu vida, porque con este video seguramente te ha quedado claro que la disciplina y muchas cosas no son porque seas tú, sino porque estás secuestrado bioquímicamente. Agenda esa sesión, recupera tu disciplina, recupera tu control, recupérate a ti mismo, recupera tu salud y recupera tu relevancia, tu poder en todas las áreas de tu vida, en relaciones, familia, negocio, salud, en todo. Y tu estilo de vida con tu esposa, tus relaciones íntimas, la relación con tus hijos, tu energía, tu poder. Agenda una sesión de consultoría, una sesión de auditoría. El link está abajo. Mi nombre es Mauricio John. Ha sido un placer. Te deseo lo mejor. Nos vemos en el siguiente video. En mi canal tienes mucho, mucho, mucho valor. Vale mucho más que muchos programas pagados. Te lo prometo. Y está todo muy bien explicado, con la solución definitiva. Es un placer. Te deseo lo mejor. Mi nombre es Mauricio John. Adiós, amigos.